Listo chicos, muy buenas noches. Siguiendo con eh, la temática de ingeniería de software 2. El día de hoy pues vamos a trabajar sobre modelos tradicionales y metodologías ágiles. Recuerden que ya tienen colgada la actividad en la semana 5 frente al cuadro comparativo de modelos y metodologías. Sin embargo, pues aquí vamos a enfocarnos un poco más en poder hacer la diserción de qué es cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en el desarrollo de software existen diversas metodologías que permiten organizar, planificar, controlar proyectos tecnológicos. Estas metodologías principalmente se pueden dividir en dos, en que son predictivos y los otros son adaptativos. Cuando hablamos de predictivos hablamos de modelos y cuando hablamos de adaptativas nos vamos a enfocar en metodologías, aunque siempre van de la mano, ¿verdad? Entonces, los modelos tradicionales buscan enfocarse en una planificación que permita, digamos, a todo el grupo relacionado con el proyecto, a lo que se le conoce como los stakeholders, ¿cierto? Todas esas partes interesadas, pues llevar una comunicación frente a esa planificación rigurosa y secuencial que debe tener el proyecto, ¿cierto? Mientras que las ágiles priorizan es la adaptabilidad, la colaboración y las entregas rápidas. La elección de una buena metodología, eso depende de muchos factores, ¿cierto? Pues uno de ellos es comprender el tamaño del proyecto, ¿sí? Ver el nivel de riesgo que se tiene, el presupuesto, el músculo financiero, los recursos que se tengan, ¿cierto? El tiempo disponible. Recuerden que el tiempo es el recurso que se debe impactar porque estamos hablando de ágil y cuando estamos hablando de ágil estamos hablando es de economizar tiempo, ¿cierto? Eh, y estar en comunicación con esos cambios esperados o inesperados que va suscitando dentro del proyecto, tener una participación del cliente, ¿cierto? Y una técnica entre poder llevar a cabo cada una de las entregables con respecto a a la superación de todos los requisitos que se vayan levantando. Entonces, el objetivo de la clase es comprender las diferencias documentales entre los modelos tradicionales, como cuáles, como el cascada, la espiral, el prototipado, el RUP, ¿cierto? Y metodologías ágiles, como pueden ser Scrum, e- XP, Crystal, ¿cierto? Y con esto, pues identificando sus ventajas, desventajas y contextos de aplicaciones óptimas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo, ¿cierto? El modelo es una representación abstracta o simplificada de un ciclo de vida del software. Entonces, sabemos que nosotros tenemos un ciclo de vida o que reconocemos un ciclo de vida del software. Si nosotros vamos acá, eh, ciclo de vida del software, ¿cierto? Vamos a encontrar que esto tiene estas, estos, estas etapas, esas fases, esos elementos que se van teniendo dentro de cada uno de ellos. Si nos damos cuenta, van variando, pero eso va variando dependiendo del tipo de modelo que nosotros vayamos seleccionando. ¿De acuerdo? Entonces, esas etapas, ¿cierto? Eh,
son o se definen que son aquellas que son delimitadas, son principales y que van en orden recurrente, ¿cierto? Y que te permite saber en qué grado de madurez se encuentra nuestro proyecto, pero esta no define las tareas diarias que se van desarrollando a lo largo del día, a lo largo de la semana o a lo largo de los meses, ¿cierto? Entonces, el propósito es proporcionar una estructura teórica, un marco de referencia, ¿cierto? Em, que centra en los estados por los que pasa el software, ¿cierto? Entonces, cómo se levanta un diseño, un requisito, cómo se va a la parte del diseño, cómo se llega a la parte de la codificación, ¿sí? Entonces, volvemos y repetimos. Para los modelos existe varios como el cascada, el espiral, el prototipado y el RUB, ¿cierto? Bueno, existen muchos más, ¿sí? En donde pues aquí obviamente vamos a tener esas etapas. Por ejemplo, ya habíamos visto acá el cascada que tiene todas estas etapas y si se dan cuenta nos están diciendo en qué parte del proyecto nos estaremos encontrando, pero no tiene claramente cuáles son esas tareas que se desarrollan al interior de cada una de las etapas. Mientras que una metodología, ¿cierto? Es una implementación práctica de uno o varios modelos, ¿cierto? Que o que se acopla a muchos modelos, ¿sí? Y es un conjunto de herramientas técnicas, roles, reglas que permite llevar a paso las cosas, ¿cierto? El propósito pues es definir cómo se va a operar en el equipo, al interior del equipo, ¿cierto? Se centra en personas, en ceremonias o reuniones, en los artefactos. Recuerden que artefactos pueden ser llamados los documentos, herramientas, tableros y demás, ¿cierto? Y pues herramientas como de las cuales nosotros vamos a trabajar. Ejemplo, estamos viendo como el Scrum, el Stream Programming, el XP, ¿cierto? Y otras, ¿verdad? Entonces, el modelo responde a aquellas etapas que debemos seguir, mientras que la metodología responde en cómo vamos a trabajar o cómo lo vamos a lograr, ¿cierto? Entonces, una es el qué y el otro es el cómo. Bueno, entonces es como para tener esa gran diferencia, ¿sí? Eh, ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de elegir una metodología? La elección de una metodología o un modelo de desarrollo no es algo porque sí. Eso depende de un análisis cuidadoso de múltiples factores que caracterizan cada uno de los proyectos. Vamos a ver algunos, como los que tenemos acá. Tenemos el tamaño del proyecto, ¿cierto? Vemos que hay proyectos y esos proyectos están sujetos a el tema del tiempo, ¿cierto? Entonces, si es menos de 6 meses, es pequeño. Eh, Suelen utilizarse metodologías ágiles, proyectos grandes que requieren pues una mayor estructura de manera tradicional, ¿cierto? Nivel de riesgo pues es dependiendo de la complejidad con la cual se está trabajando el proyecto, ¿cierto? Entonces, proyectos de bajo riesgo pueden usarse solamente las metodologías ágiles y no requieren como de tanta precisión con la utilización de un modelo. El presupuesto, ¿cierto? Son fijos, son cerrados, favorecen a los modelos tradicionales, ¿cierto? Y presupuestos flexibles donde tenemos que ir viendo poco a poco esa inyección
de ese presupuesto dentro del proyecto, pues hay que considerar cómo nosotros lo vamos a gastar y cómo lo vamos a utilizar a lo largo de nuestro proyecto. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque podemos entrar en una situación de riesgo en que el presupuesto no, digamos que no alcance para entregarlo. Entonces tenemos que ser muy eficientes con el uso de cada uno de los recursos, ¿cierto? Entonces aquí lo estamos viendo. El tiempo, ¿no? El tiempo es otro elemento, otro factor a considerar, pues porque en ocasiones nos dan plazos muy ajustados, ¿cierto? Y la necesidad de entregar o dar entregas rápidas que favorecen mucho al uso de las metodologías ágiles, ¿cierto? Incluidas pues esas entregas incrementales que poco a poco van haciendo crecer nuestros proyectos. Cambios inesperados y cambios esperados, ¿cierto? Sabemos que con frecuencia las cosas cambian, entonces las metodologías ágiles son ideales para el uso de este tipo de cambios, ¿cierto? Pero a veces son estables y a veces no son tan estables. Entonces hay que tener cuidado y elegir una correcta disposición. Pongo un ejemplo, nos dicen queremos que la interfaz sea ya no sea de color negra, sino quiero que sea de azul petróleo, ¿cierto? Pero eso digamos que no retrasa mucho el desarrollo. Pero ¿qué tal si nos están pidiendo que ahora no lo quieren el módulo para la parte de inventario, sino que ahora lo quieren para la parte de poder trabajar el recurso humano, ¿cierto? O el talento humano de la empresa. Entonces, las cosas, las condiciones, los requerimientos, todo cambia y hay que comenzar a establecer esos límites de cambios al momento de, ¿sí? La participación del cliente, pues, debe ser continua en metodologías ágiles, pero también debe ser limitada, pues eso depende mucho de la disponibilidad y también de lo permisivo que le podemos dar al cliente que esté dentro de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, recordar que cuando nosotros mandamos a hacer el cuadro comparativo, ¿sí? Una de ellas era el modelo cascada, ¿cierto? El modelo cascada fue propuesto por Winston Royce en 1970 y fue como el primer modelo formal de procesos de software, ¿sí? Se caracteriza ¿por qué? Por el desarrollo de las fases secuenciales lineales, donde cada fase debe completarse por completo antes de pasar a la siguiente. Las fases típicas son, y por aquí lo veíamos, entonces veíamos que eran requerimientos, ¿cierto? Requisitos. Entrábamos a una fase de diseño, luego pasábamos a una fase de implementación o de desarrollo, pasábamos a una fase de pruebas, pasábamos a una fase de lanzamiento o de despliegue y entrábamos a una de mantenimiento, ¿cierto? Porque pues cuando ya entregamos el producto no es solo entregarlo, es ver que verdaderamente funcione y si existen problemas luego de su lanzamiento, pues poder apoyar a la empresa pues para que se estabilice al momento de su implementación, ¿cierto? Este modelo funcionaba muy bien, pues dado a que los requisitos en ese entonces eran claros, eran pequeños, los proyectos no eran tan grandes, ¿cierto? Y no se esperaban grandes cambios durante el desarrollo. ¿Qué fueron esas principales ventajas? Su principal ventaja es que es muy simple, ¿cierto?
Es simple, eh, fácil de gestionar, ya que cada una de esas fases tienen entregables claros y puntos de control definidos. Además permite que se lleve una buena documentación, y recuerden que una buena documentación pues es parte vital de un proyecto. Es fácil de entender para equipos no técnicos. Los hitos o esas metas alcanzables son fácilmente identificables y se puede medir el progreso, ¿cierto? El avance de manera objetiva, porque nosotros le podríamos dar peso a cada una de estas fases. Y por ejemplo, esta es el 5%. Entonces, si nos dicen, bueno, ¿en qué vamos? No, vamos en el 5%. ¿Y en qué está dado? En el levantamiento de requerimientos. Ok, entonces así es claramente el cliente ya sabe en qué estado se encuentra nuestro proyecto. Desventajas: es muy rígido, no tolera cambios, ¿cierto? Eh, si se detecta un error en una fase temprana, es extremadamente costoso, ¿cierto? Y debe ser corregido en las anteriores. Y si lo encontramos, por ejemplo, dentro de la fase del despliegue, pues tendríamos que devolvernos a cada una de estas. Y esto pues se vuelve mucho más costoso, ¿cierto? El cliente solo ve el producto al final. Eso es una de las grandes desventajas, lo que puede generar sorpresas desagradables, ¿cierto? Y que no se haya entendido bien lo que se esperaba, ¿cierto? Si se utiliza hoy, sí, se utilizan en proyectos muy pequeños, ¿cierto? Eh, Estamos hablando de que no requieren de mayor complejidad, por tanto, este tipo de modelo es muy utilizado. Entonces vamos con el modelo prototipado. El modelo prototipado surgió como una respuesta a la rigidez de ese modelo cascada que anteriormente venía, ¿cierto? Entonces, cuando veamos prototipado, les pido disculpas, chicos. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, observen que es muy similar, ¿sí? Entonces, no, los requerimientos no están claros desde el inicio, sino que poco a poco se van a ir formalizando. Su característica principal son la construcción de versiones iniciales. Entonces, bueno, se arma el primer prototipo de levantamiento de requerimientos. Si corresponde a lo que se requiere, ¿cierto? Podemos seguir a la siguiente etapa. O si no, se busca refinar o mejorar ese requerimiento de tal manera de que el cliente pues se encuentre satisfecho, ¿cierto? Con respecto a este. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente es el que nos va a dar como esa retroalimentación temprana, ¿cierto? Entonces, ¿eso favorece mucho al proyecto? Sí. ¿Por qué? Porque pues puede ayudar a descartar cuando vamos mal, ¿cierto? O cuando vamos bien, ¿sí? Y así lo que hace es que se puede evolucionar mucho más rápidamente, ¿cierto? Hasta buscar encontrar el producto final. Pero que ha demostrado que a veces ni siquiera el cliente quiere, ni siquiera el cliente sabe qué es lo que quiere. Entonces hay debe haber un acompañamiento y hay algo que debe ser un poco más riguroso. Este modelo tiene un proceso iterativo que es construir, mostrar, recibir comentarios, refinar y generar como todo ese involucrar al cliente en el ciclo
de vida del software, ¿cierto? ¿Qué ventajas? Reduce significativamente el riesgo de poder malinterpretar alguno de los requisitos, ¿cierto? Ya que el cliente ve una representación tangible desde las etapas tempranas y va mejorando enormemente a lo largo del proyecto entre la comunicación del equipo, ¿cierto? El equipo de desarrollador y el cliente. Permite que eso se detecten errores, ¿cierto? Y permite pues evitar costos en cada una de las diferentes etapas. Desventajas: el cliente puede confundir el prototipo con el producto final, ¿cierto? Y exigir que funcione ya completamente. Y como ustedes sabrán, el prototipo no es un producto final, no es un producto funcional, sino que por el contrario sirve para primero establecer qué es lo que quiere el cliente y también que nos sirve de guía a nosotros para ir avanzando en lo que se requiere, ¿cierto? Eh, los prototipos mal gestionados pueden llevar a un desarrollo sin documentación adecuada, ¿cierto? Y a un incremento significativo de los costos. Y esto hace que sean demasiado cíclicos esas retroalimentaciones y se pueden desbordar o demorar mucho más, ¿cierto? Actualmente se utiliza, sí, ¿cierto? Se utiliza para todo el tema de poder entregar interfaces de usuario, ¿cierto? Las IU o las UX, que esta es como la interfaz de usuario y esta es la de la experiencia, como se ve, ¿cierto? Esto en aplicaciones móviles. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Adobe XD o Stretch o Marvel, ¿cierto? Entonces, ¿quién ¿qué proyectos se han beneficiado con este modelo? Uber, Spotify, ¿cierto? Y pues vemos que se han venido trabajando en ellos, ¿cierto? El modelo espiral fue propuesto por Barry Bohem, ¿cierto? En 1986, que combinaba lo mejor del modelo cascada, ese enfoque sistémico, ¿cierto? Con el prototipado y ese análisis de riesgo. Pues se presenta como una espiral, ¿cierto? Veámoslo aquí. Entonces, listo, aquí lo estamos viendo. Entonces, se presenta como una espiral, ¿verdad? Entonces, cada una de las vueltas representa como una iteración, o sea, nosotros vamos a repetir, ¿cierto? Como esas etapas, ¿sí? A lo largo de cada uno de los... Mire que aquí lo tenemos, decimos que vamos a tener gestión de riesgos, prototipos, vamos al diseño, al código, la integración, pruebas e implementación y luego volvemos otra vez a empezar. Gestión de riesgos, prototipos, diseño, código, integración y cada vez vamos aumentando y cada vez vamos mejorando nuestro producto, ¿cierto? Tratando de refinar progresivamente nuestro proyecto. ¿Cierto? Entonces eso es una gran ventaja, ¿sí? Este modelo está orientado a la gestión de riesgos. Es ideal para proyectos grandes y complejos porque a veces no tenemos claridad frente a esos riesgos tecnológicos, financieros o de negocio que son altos, que requieren una mitigación continua, ¿cierto? La gestión de riesgos es su mayor fortaleza, ¿sí? Permitiendo pues identificar, mitigar problemas potenciales, eh,
y poder, esa identificación lo que sugiere es que se eviten antes de que afecten al proyecto de manera significativa. Es flexible, sí. Permite incorporar cambios en sus iteraciones sucesivas, sí. ¿Mm? Pero el cliente pues participa en cada una de esas iteraciones y puede ver cómo ese producto va creciendo y cómo va gradualmente ampliándose. Desventajas. El modelo es complejo, ¿cierto? Eh, Requiere de una alta experiencia, requiere de una continua evaluación de riesgos y a veces nosotros no sabemos evaluar un riesgo, ¿sí? Solo vemos un riesgo cuando ya se materialice y cuando ya se materialice ya es un hecho, ¿cierto? Entonces, puede ser costoso porque cada iteración implica análisis detallados, experimentación, experiencia, documentación, múltiples entregas, ¿cierto? No es adecuado en proyectos pequeños o de bajo riesgo, ¿cierto? Esto está más dado es a proyectos un poco más grandes, ¿cierto? En donde el tiempo es significativo por parte del cliente y los stakeholders o las partes interesadas que participan en la evolución de cada una de las iteraciones, ¿cierto? Eh, Vamos a ver ahora la metodología ágil. Entonces, en el 2001, un grupo de 17 desarrolladores de software se reunieron y crearon un manifiesto ágil que establecía cuatro principales valores fundamentales que revolucionaron la industria del software. ¿Sí? Estos valores son individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas, ¿cierto? El otro es software funcionando por encima de la documentación exhaustiva. Entonces veamos, nos dice individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Entonces aquí lo que necesitamos es verdaderamente la experiencia de los individuos, ver cómo se comporta ese software, ¿cierto? Y que debe primar, ¿cierto? A través de los procesos y de las herramientas. ¿Sí? Cuando hablamos de software funcionando por encima de la documentación, da lugar a que se enfoca es a que funcione y no llevar una documentación clara de esto. Sé que esta parte suena redundante, suena como algo que no corresponde a lo que nos han venido comentando, pero pues esto eran el manifiesto ágil que se tenía en el 2001. ¿Sí? La colaboración con el cliente es por encima de esa negociación de contratos, ¿cierto? Y esa respuesta al cambio por encima de seguir un plan. Entonces, el cliente debe estar de la mano con nosotros porque eso es lo que nos asegura el éxito de lo que él desea, ¿cierto? Estos valores pues priorizan la adaptabilidad y la entrega rápida de valor y satisfacción al cliente como principios rectores. Entonces, los métodos ágiles se caracterizan por ser iterativos, incrementales, con ciclos cortos de desarrollo, que son como esos divisiones de tiempo que vamos a tener y esas iteraciones, o sea, esas tareas que sí o sí se deben cumplir y que se van a repetir a lo largo de cada uno de esos pequeños espacios de tiempo que van a dividirse el proyecto, ¿cierto? Entonces, cada vez que se, se hace una iteración, pues se debe entregar un incremento del software funcional,
¿cierto? Este puede ser mostrado al cliente, ¿sí? Y puesto en producción. Esto permite pues recibir una retroalimentación temprana, ajustar el rumbo del proyecto rápidamente sin grandes costos. Y los equipos ágiles son autoorganizados, no tenemos que estar encima de ellos, son multidisciplinarios, quiere decir que no solo deben ser desarrolladores, pueden ser de otra área de conocimiento, pero que fortalezcan al proyecto y fomentan la comunicación cara a cara con el medio más eficiente para transmitir la información. ¿De acuerdo? Entonces, eh, mm, actualmente más del 80% de las empresas de tecnología utilizan metodologías ágiles. ¿Cuáles empresas como Google, Amazon, Netflix? ¿Sí? Incluso ya se desbordan de nuestra área de conocimiento, o sea, de la ingeniería de sistemas, y ahorita se ven utilizadas, ¿cierto? En otras áreas como la ingeniería industrial, en oficinas de planeación, en fin. Entonces, esto lo que permite es que se vuelve muy ágil, ¿cierto? Para acelerar la entrega, lo que indica que estamos impactando directamente al tiempo, porque se está economizando el tiempo de entrega, ¿cierto? Y por tanto también recursos dentro de los mismos, ¿cierto? Y esto ayuda a que se fortalezca el tema de poder hacer esas entregas muy rápidamente. Metodología Scrum, ¿cierto? Es una metodología ágil. Entonces Scrum es un marco de trabajo ágil creado y veámoslo acá. Aquí creo que es lo mejor es esto. Listo. Entonces esta es la metodología Scrum. ¿Sí? En donde en la metodología de Scrum se basa en ciclos de trabajo llamado sprint. Entonces un sprint es que toda la ejecución de todo esto se debe hacer en un tiempo. Ese tiempo que nosotros disponemos, por ejemplo, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Si dijimos que son 3 semanas, cada vez esa fracción va a ser de 3 semanas. A eso es lo que se le llama el sprint. En esas 3 semanas se deben hacer todas estas partes. ¿Listo? Entonces, ese ciclo, ¿sí? Tiene una duración fija. Siempre va a ser el mismo tiempo. ¿Sí? Generalmente se dejan 2 semanas, pero hay personas o hay líderes o hay los que gestionan el proyecto, los gerentes de proyecto, sí, a veces disponen hasta 4 semanas o hasta 8 semanas, ¿cierto? Digamos que hacen un sprint de cada mes, cada 2 meses, ¿cierto? Pero recuerden, siempre van a tener la misma duración, ¿cierto? Antes de cada sprint, pues se realiza una reunión, ¿cierto? Entonces veamos acá, se realiza una reunión donde pues es esta, el Sprint Planning Meeting, ¿cierto? Perdón chicos, donde pues se revisa qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Se va a revisar, bueno, ¿qué vamos a hacer en este sprint? ¿Qué es lo que vamos a entregar? Entonces se empiezan a pensarse cuáles son todas esas actividades que se van a desarrollar. ¿Listo? En esa se resulta todo un gran número de tareas que se llama Product Backlog. Así es como se inicia una metodología Scrum. Entonces, se tiene toda una lista de actividades. Ese es el Product Backlog. ¿Sí?
Pero dentro del sprint le vamos a decir, bueno, de estas actividades vamos a seleccionar este para acá, este para acá, este para acá. No se van a seleccionar todas, se van a seleccionar algunas que son las que se van a considerar como que sí se entregan sí o sí dentro de ese sprint, ¿sí? Y allí a eso es lo que se le denomina como el sprint backlog, ¿sí? Lo que se va a desarrollar. Esta lista priorizada de requerimientos, ¿cierto? Debe ser directamente trabajada con el Product Owner. El Product Owner es el dueño del producto, el conocedor, el que nos va a guiar qué es lo que quiere el dueño, ¿cierto? Eh, Durante ese sprint, el equipo trabaja de manera autónoma y organizada. ¿Mm? Eh, ¿Van a haber sesiones? Sí, van a haber sesiones o diarias, ¿cierto? O van a haber, se establece cuáles son esas ceremonias, cuántas veces se van a reunir a lo largo del sprint, ¿cierto? Pero que sean ese mismo día, no es que digamos que hoy sí va a ser el sprint, no, que lo trasladamos para otra fecha, no, son imparagitables, tienen que sí o sí tener esa sincronía, ¿sí? Que es la que va a permitir conocer cómo va la evolución de cada uno de cada uno de los sprints, ¿sí? Si tiene retrasos, si ha tenido complicaciones y poder corregirlas. A eso es lo que se le llama como el daily scrum, ¿sí? El que esa retroalimentación, ¿cierto? Que no debe durar máximo 15 minutos. Es decir, bueno, ¿cómo va? Bien, bien, no voy tan bien porque me resultó esto, entonces se toma nota y se trata de corregir, ¿cierto? El Scrum Master es un rol, ¿sí? Aquí lo vemos. Esto es un rol. Miren los roles que tenemos. Tenemos el Product Owner. Ya sabemos que el Product Owner es el dueño del producto, el que sabe del producto, lo que quiere. El equipo de desarrollador, que es el que va a facilitar hacer la ejecución de todas estas tareas del Sprint Backlog, incluido el Scrum Master. Y está el Scrum Master, que es aquel persona que tiene pues skills, y recuerden que son habilidades, ¿cierto? Que de acuerdo a su experiencia, sus prácticas y todo, pues es el conocedor dentro del grupo de desarrolladores y que puede, digamos, facilitar al grupo de desarrollo de cómo hacerlo y cómo poderlo mejorar, ¿cierto? Y con esto, pues el equipo de desarrollo, pues recuerden que son profesionales multidisciplinarios que crean el incremento del software y que este equipo no supera más de las 9 personas, ¿cierto? Entonces, al final de cada sprint se realiza una revisión, ¿cierto? Se hace una revisión antes de que se termine y vamos a mirar a ver con qué, si se lograron, se lograron realizar cada una de estas etapas o estas actividades del Sprint Backlog, ¿cierto? Y lo que no, lo vemos como una retrospective, quiere decir que si yo de 10 actividades que tenía contempladas para el sprint, fueron 9, hubo una que no se logró, esta debe ser priorizada para el siguiente sprint para que se logre, ¿sí? Poder identificar cuáles son esas cosas que salieron mal, pues ¿para qué? Para irla corrigiendo en el siguiente sprint y poder superar, ¿cierto? Cada uno de estos momentos. Listo, chicos, espero que se haya entendido, ¿sí? Entonces, el Stream Programming. El Stream Programming, pues, fue creado por Ken Beck, ¿cierto? A finales de los años 90, durante el proyecto de Chrysler, ¿sí? Es una metodología ágil que enfatiza la excelencia técnica y las prácticas de ingeniería de software de alta calidad. El Stream Programming, el XP, se centra en la programación por pares. Entonces, dos desarrolladores
trabajando juntos en una misma estación de trabajo, ¿cierto? Uno escribe y el otro conduce, ¿cierto? Mientras que el otro pues va revisando, o sea, mientras que uno va creando, el otro va revisando su comportamiento, ¿sí? Entonces, el desarrollo guiado por pruebas como el TDD, que es Testing Driven Development, ¿cierto? Entonces, primero se escribe la prueba que va a fallar y luego se trata de superar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sabemos que en principio si queremos hacer un método que nos diga que al sumar dos números, ¿cierto? Decimos número uno, número 2. Entonces vamos a tener una operación que diga suma. Sum es igual a número uno más número 2. Y cuando nosotros lo lancemos, pues obviamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es que no hay ni número uno, no existe la variable número uno, ni tampoco existe la variable número 2. Entonces, ¿qué se observa ahí? Pues evidentemente que hay un error. Entonces, ¿cómo superamos eso? Pues identificar qué es lo que hace falta. Obviamente hace falta esas dos variables y con base a eso lo que hacen es que comienzan a trabajar desde el error hacia atrás. Si se dan cuenta, chicos. Entonces, con eso, la idea es de ir pasar lo que se requiere que sea la suma y luego comienzan a hacerle todas las diferentes refactor para poder mejorar el proceso. De tal manera de que en principio se tenga algo ya funcional y que ya lo único que hacer es hacerlo crecer. No sé si me hice entender con esto, espero que sí. Los valores de XP son la comunicación, la simplicidad, la retroalimentación, el coraje, el respeto. Una de sus prácticas más distintivas es la programación por pares, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, que mejora pues la calidad del código. ¿Mm? Esto pues ayuda a que se reduzca hasta un 40%, ¿sí? De los errores, de los defectos. Facilita la transferencia de conocimiento, porque ya cada uno sabe qué buscar y cuando no, pues el otro lo está entendiendo, qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, básicamente, esas son las las metodologías y los modelos que quería poderles compartir. Obviamente hay más, ¿cierto? Pero pues se trataba era de que ustedes entendieran un poquito como esa diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de modelos tradicionales, estamos hablando de predictivos, ya vimos el por qué, porque sabemos definir en dónde estamos. Y cuando estamos hablando de metodologías, estamos hablando de adaptativo y es cómo nosotros lo vamos solucionando de tal manera de que no nos limite, ¿cierto? La planificación en los tradicionales, en los modelos, pues se completa a través de fases, ¿cierto? Y en la otra es de manera evolutiva, se va ajustando continuamente, ¿sí? En los modelos son difíciles y costosos de incorporar, mientras que en las metodologías se aceptan fácilmente en cualquier momento. ¿Qué se sugiere? Evidentemente, un sistema sin la documentación, pues es un proyecto que tiende a flaquear. Entonces necesitamos enfocarnos que tenga documentación. Por tanto, ese tipo de requisitos debe estar considerado. Entonces, allí es vital de que cuente con una buena documentación y eso es lo que proporciona un modelo. Necesitamos establecer en qué parte o qué fase de madurez tiene un proyecto porque siempre el cliente querrá saber en qué está invirtiendo, ¿cierto? Entonces allí es donde se requiere ese tipo de modelo. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿siempre vamos a tener una planificación? Claro que sí.
pero siempre vamos a necesitar algo de cómo que por dentro nos ayude a funcionar, y esa es la metodología, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener un, una forma de tener bien la casa o el apartamento, pues necesitamos entender es qué vamos a hacer durante el día o durante la semana, ¿cierto? Entonces, habrán muchas cosas que es poder establecer qué vamos a qué tenemos que hacer para que la casa siempre permanezca limpia. Entonces, se debe barrer, se debe trapear, se debe recoger la basura, se debe recoger la ropa, ¿cierto? Entonces, todo eso entra en una fase primero de planificación, qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Luego de definir cómo son esas etapas. Entonces, los lunes se va a hacer mercado. Los martes se barra y se trapea. Los miércoles se lava la ropa. Los jueves y así sucesivamente se tiene una planeación. ¿Qué involucra esto? Que todo el mundo que está dentro de la casa sabe a qué atenerse o sabe qué es lo que se debe hacer en cada uno de estos días, ¿cierto? Y por último es saber cómo hacerlo por dentro, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que hace cada qué? Entonces, bueno, el que hace el almuerzo, pues se libra de barrer y trapear, ¿cierto? El que lava los baños, pues se libra de, mm, de lavar la loza. Y en fin, así sucesivamente. Es como nosotros hacemos para que todas esas etapas se logren y siempre mantengamos la casa limpia. Es una analogía que les hago, ¿cierto? Con respecto a los proyectos. ¿Listo, chicos? Entonces, chicos, no siendo más, nos vamos entonces a esa etapa de receso. La idea es de que dispongamos de este tiempo, ¿cierto? Y luego vendremos con la batería de preguntas. Agradecerles chicos por su conexión y nos vemos en otra oportunidad.